Bueno, pues yo estoy agradecido con Dios porque siempre que hay una convocatoria para hablar sobre liderazgo, sobre el equipo, sobre personas que han decidido servir, siempre es bueno porque Dios nos da pues Dios nos presta sus oídos, y nos presta su atención para poder sembrar algo, que no sea un tiempo perdido para ustedes, ni para nosotros, que realmente sea un tiempo que podamos aprovechar. Yo sé que pues la mayoría de ustedes o todos hicieron un gran esfuerzo para estar aquí y dejaron de hacer algunas cosas, algún pendiente familiar, trabajo, incluso estar con la familia o descansando, quizá una semana pesada y hoy en lugar de descansar pues decidieron estar aquí. Entonces yo estoy agradecido con Dios porque me presta sus oídos para poder dar algo que realmente sirva. Y pues yo quiero que se den un fuerte aplauso por ese esfuerzo que hicieron el día de hoy. Y bueno, también estamos grabando esta sesión para pues aquellos que en algún momento lo van a escuchar, porque la convocatoria es para todos aquellos que han decidido ser parte de un liderazgo de Grupos Conexión o bien el apoyo, que cuando decidimos ser apoyo, pues apuntamos hacia tarde o temprano servir a Dios a través de un liderazgo, a través de un ejemplo para las personas. Entonces, vamos a tratar de optimizar este tiempo. ¿De aquí hasta qué horas tenemos, Charlie? Son 11:20. Hasta 11:50, ok. Y creo que después tenemos 20 minutos de break. Ok, perfecto. Y volvemos ahí. Vamos a aprovecharlos y pues yo agradezco nuevamente, como dije, a quienes están aquí. En algún momento, hace tiempo, cuando iniciaba yo este ministerio, obviamente empezamos con pocas personas. La iglesia era de 20 personas, de 30 personas. Y cuando me tocaba dirigir cualquier situación en el programa, a veces me frustraba cuando veía sillas vacías. Y me preocupaba y hasta me enojaba con Dios, ¿no? De por qué la gente no llega, por qué si se les invitó, si con tiempo. Hasta que un día Dios me dijo, enfócate y agradece por los que están. Entonces, yo agradezco, yo creo que sí, algunos faltaron, pero no vamos a preocuparnos por esa situación, para eso se está grabando y bueno, algunos yo creo que también avisaron, pero quiero enfocarme en ustedes y doy muchas gracias a Dios porque nos permite tener esta charla. Vamos a hacerla una charla amigable donde podamos interactuar también. Y bueno, antes que entremos al tema, les pasé unas hojitas. Yo estoy todavía un poquito a la antigua. Yo sé que la mayoría pues ya es a través de la proyección y muchas cosas que está bien, ¿no? Pero a mí también me gusta mucho tener a veces mis hojitas para marcar, subrayar, hacer un dibujito. Bueno, no un dibujito que no vaya, sino uno que vaya ahí y marcar, sobre todo tener mis notas. También esto se los voy a pasar ahí en digital, lo voy a subir ahí en el grupo de líderes. Y si se van a la última página, quiero empezar con esto. Voy a acercar un poquito más para acá para estar todavía más de cerquita. Estoy haciendo algunos ajustes en lo que es el ADN de Vida Tlacomulco, lo que es la cultura. Yo creo que yo he hablado mucho de esto, tal vez algunos ya me han escuchado hablar de esto. Casi no se da mucho en las prédicas, no es algo que se hable mucho en la reunión de domingo, pero sí en las reuniones de equipo. Y generalmente me gusta hablar de eso, de qué se trata la iglesia, cuál es nuestro ADN, es decir, cuál es nuestra cultura, cómo somos aquí en la iglesia, qué nos caracteriza. Algunos que han tenido la oportunidad de estar en diferentes iglesias, ya sea visitándolas o que han sido parte, pues pueden darse cuenta que cada iglesia tiene diferentes formas de trabajar, diferentes formas de evangelizar, de dar discipulado, diferentes formas de crecer.
Una de las formas de la iglesia, de esta iglesia Vida Atlacomulco, bueno, pues es a través del discipulado, creemos en el discipulado, a través de los grupos conexión, grupos pequeños, a través de la reunión de domingo. Para nosotros como iglesia la reunión de domingo es muy importante, porque es cuando la mayoría de las personas que ahora son parte de la iglesia han logrado llegar. Muchas personas que he podido contactar. ¿Y cómo te enteraste de la iglesia? Por redes sociales. Por redes sociales y de ahí busqué y vine, y la reunión de domingo me dieron un abrazo, me felicitaron, me dieron un obsequio, me sentí en casa. Entonces esa es una de las principales puertas que la iglesia usa para el evangelismo. Algunas iglesias lo hacen casa por casa, ¿sí? Algunos lo hacen a través de una campaña. Hay diferentes formas, pero la iglesia aquí estamos enfocados en eso, pero también a través de los grupos pequeños, que es lo que nos trae aquí ahorita. Y quiero repasar una parte de lo que es el ADN de la iglesia Vida Atlacomulco. ¿Para qué? Para que lo llevemos muy en claro. Ahorita ustedes están liderando o bien siendo apoyo, pero el paso que ya dieron es influencia. Tal vez tu grupo conexión es de 10 personas y tal vez eres el apoyo, pero ya eres influencia. Esos 10 personas están viendo cómo te comportas, qué dices, qué no dices, cómo hablas de tu iglesia, cómo hablas de tus líderes, cómo te refieres a tu familia, y somos ejemplo. Entonces es importante que tomemos en cuenta y que tengamos bien en cuenta que debemos traer puesta la camiseta, en este caso de Vida Atlacomulco, porque sería como incongruente que en nuestro grupo conexión pues alguien nos pregunte algo sobre la iglesia y digamos, no sé, eso pregúntaselo a los líderes, yo no sé, yo nomás yo nomás te apoyo aquí. No, tenemos que hacer parte de nuestra iglesia, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno. ¿Hay cosas por mejorar en la iglesia Vida Atlacomulco? Sí, muchas cosas que tenemos que mejorar, desde el liderazgo, desde nosotros que Dios nos ha puesto como pastores, el equipo de staff, los líderes. Hay muchas cosas por mejorar, pero es importante que sepamos como que nos adentremos a las entrañas, a los cuartos de una habitación, a los cuartos, no solamente a la sala, sino que entremos, como dicen por ahí, hasta la cocina, las recámaras de lo que es Vida Atlacomulco, ¿ok? Entonces rápidamente vamos a ver este escrito que habla acerca del ADN de Vida Atlacomulco. Y dice así: si tú eres parte de esta capacitación es porque consideramos que actualmente te encuentras en la etapa de hacer la diferencia. O sea, ten en cuenta eso, que al atender a la invitación, ya sea de Javier, de Azu, de Charlie, Marimar o David o Denise, que nos invitaron a ser parte de un liderazgo, bueno, al decir que sí, estamos llamados a hacer la diferencia, a hacer una diferencia en nuestra vida. Ya algo está cambiando en el servicio a nuestra iglesia, en el servicio a Dios a través de la iglesia. Hemos visto tu corazón, crecimiento y capacidades desarrolladas, y no estoy mintiendo, en cada uno de ustedes hemos visto eso. Un corazón de servicio, una actitud, un corazón no perfecto, pero sí un deseo de dar un siguiente paso, de hacer algo, de no solamente quedarnos detrás de la raya y decir, es que se debería hacer así, así, así. No, porque eso es bien fácil. Pero ya cuando damos un paso de servicio, entonces es cuando decimos, como que no es tan fácil. Y bueno, hemos visto tu corazón, tu crecimiento y tus capacidades desarrolladas. Junto con Dios sabemos que tienes lo necesario para hacer la diferencia donde estés y ser de bendición para las personas que te rodean. A ver, ¿pueden repetir esto? Voy a ser de bendición para quienes me rodean. O sea, haz lo tuyo y créelo, que las personas que te rodean vas a ser de bendición para las personas que te rodean. Si tú eres esposo, tienes que ser de bendición para tu esposa, ¿sí? No un estorbo. Bueno,
bueno, ya ese es otro tema, ¿ok? Y viceversa, tenemos que ser de bendición para nuestros hijos, o sea, ahí está nuestro primer ministerio, ¿sí? Nuestra esposa, nuestros hijos, bueno, los que son solteros, bueno, sus padres o aquellos con quien viven y que están bajo una autoridad, sus hermanos más pequeños, ¿ok? Pero automáticamente tenemos que ser de bendición para quienes nos rodean en el trabajo, para nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque al aceptar este compromiso estamos llamados a hacer una diferencia. Si puedes marcar ahí con marcatextos, marca esas palabras claves. Estoy llamado a hacer la diferencia. O el hecho de atender a este llamado, a ser líder, a ser apoyo, ya estoy llamado a hacer una diferencia. Y lo otro que puedes marcar o subrayar es ser de bendición para las personas que me rodean, ¿ok? Ahora, aquí viene lo interesante, dice ahí compromisos. Siempre que tomamos la decisión de pertenecer, vienen consigo compromisos o responsabilidades. Como cuando decides formar una familia, al mismo tiempo tomas el compromiso de proveer o administrar un hogar. ¿Cierto o no? Por ejemplo, no sé si podemos recordar un poquito, cuando éramos solteros, bueno, pues no teníamos esa responsabilidad. Pero cuando decidimos pues ya andar con una chica y que fuera nuestra novia y dar el siguiente paso, asumimos una responsabilidad. Ahora pues hay que buscar chamba porque ya tenemos que proveer. O sea, asumimos un compromiso. Esto así debe ser. Para administrar nuestro hogar, cuando decides ser padre o madre, al instante tomas la responsabilidad de salvaguardar y dirigir la vida de otro ser humano, ¿sí? Entonces, cuando decidimos tener hijos, bueno, pues qué bendición son los hijos, pero pues es una responsabilidad. Como dice Clau, pues no es un muñeco de peluche. Ajá. Come, ocupa tiempo, ocupa ropa, pues ojalá fuera un muñeco de peluche que mira qué bonito y ahí lo ponemos y ya no se mueve. No es así, adquirimos responsabilidades, ¿ok? Cuando decidiste ser parte de la empresa donde laboras, ¿cuántos aquí han trabajado o trabajan actualmente en una empresa formal, digámoslo así, formal, donde tenemos que checar tarjeta y eso? Ok, adquirimos una responsabilidad. Yo durante 13, 14 años estuve trabajando en una empresa y no hacía lo que yo quería. Yo al ir a solicitar trabajo y que me aceptaran, asumí la responsabilidad, pues que ahí venía en mi contrato, tienes que llegar a tiempo, tienes que hacer esto. Yo no llegué a imponer, ¿sí?, sino a asumir responsabilidades. Inmediatamente responsabilidades cayeron en tus hombros y esto no está alejado de nuestro papel en la iglesia. Entonces, a veces consideramos que la iglesia pues es para quienes les sobra el tiempo, para quienes son mal hechos, para quienes no tienen nada que hacer, pero no es así. La iglesia es una institución, un organismo que Dios estableció y que como tal también adquiere o cada vez que decidimos ser parte, pues adquirimos responsabilidades y tenemos algunos parámetros, requisitos para cumplir. Obviamente hay quienes deciden ser solamente oidores, ser solamente asistentes de domingo, y está bien, si ya lo decidieron en su corazón, pues Dios trabajará y bendecirá sus vidas conforme a ellos lo han decidido, y hay muchas personas que asumen esa responsabilidad, pero hay quienes no, hay quienes dan un paso más, que es en este caso el equipo que está aquí, ¿ok? Dice, cuando tomaste la decisión de ser parte del equipo vida, o cuando diste el paso de hacer pública tu fe y convicción en Dios, Él, Jesús, inmediatamente nos otorga una responsabilidad, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios dice, ok, ahora eres de mi familia, eres mi hijo, te doy la vida eterna, te perdono, te limpio, borro tu pasado, pero también te otorgo una responsabilidad. Y ahí viene otro tema, ¿no? Que también Él nos da dones espirituales, sobrenaturales para el funcionamiento de su iglesia, ¿ok? Una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea
cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, los voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Y bueno, la historia ya todos nos la sabemos, ¿no? Fueron parte de esos 12 discípulos que dejaron lo que tenían que hacer para seguir a Jesús. Ellos sí, pues a tiempo completo. No es el caso de ustedes, pero el punto es de que recibieron un llamado y obedecieron. Esto está en Mateo 4, 18 al 20. Y por último, dice: en Vida Tlacomulco, en esta casa, en esta iglesia Vida Tlacomulco, creemos que existen algunos compromisos que al comenzar a ser parte activa de la iglesia se activan naturalmente en nosotros. Y son los siguientes, ¿ok? Yo sé que muchas veces estamos como muy llenos de más compromisos, más parámetros, más leyes por obedecer, pero si te das cuenta, en estos puntos son puntos muy sencillos. Es más, ni siquiera estoy hablando de puntualidad, no estoy hablando de lo que ya he mencionado, de que tienes que llevar un devocional, de que tienes que leer tu Biblia. O sea, ni siquiera es eso. Todavía me voy a algo mucho más simple. Dice: proteger la unidad de mi iglesia. Proteger la unidad de mi iglesia. ¿Sí? Entonces, creo que esto es muy importante, porque si en mi grupo Conexión algo estoy detectando que puede fracturar lo que es la reputación, o algo que puede hacer que la reputación de mi iglesia esté en riesgo, yo voy a ser la primera persona en procurar proteger la unidad de mi iglesia. Voy a ser ese canal para unir, no para separar. Para unir, no para separar. Quizá haya que platicarlo después con alguna persona o con tu líder inmediato. Pero voy a proteger y voy a procurar la unidad de mi iglesia. Número 2, compartir la responsabilidad de mi iglesia. Compartir la responsabilidad. Es decir, con mi equipo de apoyo, con mis líderes, con la cultura, con lo que se hace, voy a compartir esa responsabilidad. Número 3, apoyar la causa de mi iglesia. ¿Cuál es la causa de la iglesia? Bueno, que personas conozcan de Jesús, que personas sean transformadas, que jóvenes vengan a conocer de Jesús, que matrimonios sean restaurados, establecer el reino de Dios aquí en la tierra a través de la iglesia local. Entonces yo voy a apoyar esa causa. Y número 4, respaldar el testimonio de mi iglesia. Y cuando nos referimos a iglesia, pues ¿a qué se refiere específicamente? A las personas, ¿no? No es de que la iglesia, voy a cuidar la iglesia y voy a pintar y eso, ¿no? Este es el edificio y ese es un mantenimiento de las instalaciones. Pero cuando se refiere a iglesia, que quede bien claro, se refiere a personas, ¿sí? Personas. Personas en tu familia, personas en tu grupo Conexión, personas en tu grupo, ¿ok? Entonces voy a proteger la unidad de mi iglesia, compartir la responsabilidad, apoyar la causa y respaldar el testimonio de las personas de mi iglesia. Y por último, ningún área de servicio en la Iglesia Vida queda fuera de estos compromisos. Ningún área. Desde las personas que están cada 8 días aquí ministrándonos, el equipo de alabanza, todos los que ustedes ven que es grande el equipo de alabanza, producción, cafetería, anfitriones, Vida Kids, es un gran equipo. Entonces ninguno de ellos queda exento a decir, bueno, para mí no aplica. Aplica para los de alabanza porque ellos son más visibles. Aplica para todos aplican estos puntos. Ningún área de servicio en la Iglesia Vida queda fuera de estos compromisos. Si tú eres voluntario, que lo eres, si estás en esta capacitación, estas son las responsabilidades que tienes sobre tus hombros.
Y cualquiera que sea el papel que desempeñes dentro y fuera de la iglesia vida, anhelamos que tu corazón tenga presente en todo momento tus compromisos y responsabilidad espiritual. Por ahí otro archivo que yo les compartía en el grupo de líderes, donde habla ya de algunos parámetros más específicos, ¿no? Cómo asistir cada 8 días. Al final, si nos queda tiempo, lo vamos a repasar. Pero si se dan cuenta, ni siquiera estoy hablando de eso. De decir otra vez tienen que llevar un devocional, tienen que asistir cada domingo, tienen que procurar ser fieles, tienen que ser generosos. O sea, ni siquiera eso. Esto es algo todavía más simple, pero muy, muy importante. Si comprendemos estos 4 puntos, de verdad que lo demás fluye. Cuando comprendemos que somos parte de una iglesia, que tenemos que cuidar la unidad, que tenemos que cuidar el testimonio, que tenemos que cuidarnos unos a otros, cuando comprendemos eso, miren, lo demás es más fácil. Es más fácil, podemos fluir en las diferentes responsabilidades. ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien o nos regresamos? Ok, tenemos entonces, sí, adelante. Yo voy con el otro micrófono. Perdón, hermano, solamente la parte de respaldar el testimonio de mi iglesia. No me queda como muy claro todavía cuál es el testimonio de la iglesia. Bueno, cuando hablamos acerca del testimonio de la iglesia, nos regresamos un poquito. La iglesia pues son las personas. En este caso, cuando se trata de nuestro grupo Conexión y quizá por ahí alguien nos llega con un rumor, oye, esta persona que va a tu iglesia lo vi así, ok, nosotros tenemos que ser un puente para decir, ok, lo vamos a trabajar, lo vamos a checar, y si me compete a mí, podré dar una solución en ese momento. Si me compete, si no, tengo un líder inmediato donde podemos hablar esa situación. Pero no, en lugar de parar, hacerlo más grande. Decir, sí, yo sabía que ese hermano andaba mal, y mira, qué bueno, me estás confirmando que mis sospechas eran ciertas. No sé cómo se atreve a ir a la iglesia esta persona. Eso es algo, yo creo que cuidar el testimonio, no solapar, eso es algo diferente, de solapar el pecado y decir, no, allá él, allá él. Si es alguien, en este caso, de nuestra familia o de la familia espiritual, sí nos compete a nosotros como apoyos y como líderes de hacer algo. En ese momento tenemos que pedir sabiduría y dirección al Espíritu Santo de usar las palabras adecuadas. En lugar de hacerlo más grande, en ese momento decir, ok, qué bueno que me avisas, creo que vamos a platicarlo, a tomar cartas en el asunto, es parte de mi grupo o es parte de mi iglesia, sí, es un congregante de la iglesia, pues qué bueno, no justifico su actitud, no la justifico, pero es algo que se tiene que solucionar. No sé si quedó claro, ¿no? ¿Es como el comportamiento entonces el testimonio? Sí, sí, es como el comportamiento, las actitudes, que a veces ya van más directas al comportamiento y actitudes de las personas. Sí. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, tenemos todavía unos minutitos para irnos al break. Ahora sí. Bueno, vamos a regresar a la página 1. Capacitación de líderes, Grupo Conexión, el corazón transformado de un líder. Miren, todos hemos sido llamados a tener un liderazgo, todos. El hecho de asumir una responsabilidad como el matrimonio, pues ya estamos llamados a tener un liderazgo. Todo líder es aquel que alguien te sigue. Si tú tienes un seguidor, puede ser tus hijos, ya eres un líder. ¿Ok? Entonces todos hemos sido llamados a ser líderes. La diferencia en el liderazgo espiritual es diferente al liderazgo que encontramos en el mundo. El liderazgo en el mundo es muy diferente. Es pasar por encima de las personas, es más ser como un jefe, sin tener algunos valores. Sin embargo, Dios
nos dijo que era diferente. Dice, pero en el mundo será diferente. El que quiera ser líder tiene que ser servidor. Ajá. Y como que eso en el mundo no cuadra. ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a ser servidor? No, yo he sido llamado a ser cabeza, a liderar, a ser jefe, a ser patrón, a ser capataz. O sea, es una gran diferencia. Entonces, todos hemos sido llamados a un liderazgo a partir del momento en que entramos a la familia de Jesús, a la familia cristiana. Entonces, hemos sido llamados a ser líderes. Ahora, el corazón transformado de un líder, ¿cómo se ve un líder cristiano? ¿Cómo se ve? El hecho de tener familia nos convierte automáticamente en líderes. El hecho de ser, y Dios va más allá, el hecho de ser hombres. Ajá, Dios ya puso en nosotros un ADN de liderazgo. Ya, o sea, por default ya tenemos ese llamado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos aquellos hombres pues habrán de estar liderando una familia. Entonces es muy importante que comprendamos que hemos sido llamados. Ahora, nuestro corazón tiene que ir transformándose. Semana 1 dice, reencontrando mi hogar y mi identidad. Bueno, viene la fecha hoy, está programada de 11 a 1, ¿ok? El principal objetivo dentro de esta primera sesión es que juntos podamos reconocer nuestra función como hijos de Dios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese cuerpo de Cristo? La iglesia. Conocer el ADN, entre paréntesis le puse la cultura de nuestra iglesia, nos permite estar en la misma sintonía, haciendo de esto un mejor caminar con Dios como nuestro guía. Es decir, tenemos que hablar un mismo lenguaje. Esto también lo he comentado, que todos aquellos que tienen o que tenemos un liderazgo en la iglesia debemos estar en sintonía, hablar un mismo lenguaje. ¿Qué pasó con la Torre de Babel cuando Dios decidió que no siguieran construyendo? ¿Qué fue lo que hizo? Pues confundió el lenguaje de ellos y ya no siguieron avanzando. Entonces, el no tener un mismo lenguaje crea confusión. Pero cuando tenemos un mismo lenguaje, entonces podemos avanzar, ¿sí? Por eso la importancia de este tiempo, donde podemos externar dudas, donde podemos decir, es que no entiendo cómo se hace, cómo lo hacen aquí, cómo se debe trabajar. Bueno, para eso estamos teniendo estos tiempos de capacitación. Ahora, bueno, vamos al carácter de Dios y su imagen en nosotros. ¿A qué se refiere Dios cuando dice, hagamos al hombre, o cuando dijo, hagamos al hombre a imagen nuestra? ¿Se refiere a los rasgos físicos? No se refiere a eso. Se refiere más al carácter, a la esencia de Dios. Es decir, los mismos atributos que Dios tiene fueron transmitidos al hombre cuando fuimos creados. Hay algunos atributos que son comunicables y unos incomunicables. Por ejemplo, Dios es omnipotente, todo lo puede, pero ese atributo no nos lo pasó a nosotros. Pero hay otros atributos que sí. Por ejemplo, Dios es misericordioso y nos dio a nosotros la capacidad de ser misericordiosos. Dios es omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todos lugares, pero esos atributos no nos los dio a nosotros, ¿sí? Son exclusivos de Él. Pero hay algunos atributos que sí nos otorgó, y eso hace que tengamos un carácter similar al de Jesús, al de Dios mismo. Entonces, cada día tenemos que trabajar en ese carácter. Claro está que Dios puso en nosotros nuestro propio carácter y nuestra propia personalidad, ¿sí? Algunos somos más tranquilos, algunos somos más impulsivos, algunos somos más alegres, algunos más introvertidos, algunos más amigables. O sea, ese es el carácter personal y la personalidad de cada uno. Pero dentro de nosotros, cuando conocemos a Jesús, Él deposita su carácter en nosotros. Eso es un privilegio. El carácter de Dios, dice en el punto 1. Dios es santo, justo, amoroso, misericordioso y veraz.
Estas características son el reflejo de su esencia y su estándar para nosotros. Es decir, a eso es a lo que debemos aspirar cada día, a su justicia, a su santidad, a su amor, a su misericordia y a la veracidad. Es decir, pues Él es verdad. Vamos a ver un pasaje en Efesios 4:24. Si alguien lo puede buscar y lo puede leer, en la versión que gusten, estaría bien. Pero ya está aquí. Sí, perdón. Me fui en banda. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Algunas otras versiones dicen revestíos, algunos dicen y pónganse la nueva naturaleza. Es decir, cuando no conocemos de Dios tenemos una naturaleza caída y de pecado, pero cuando venimos y le conocemos, entonces tenemos que asumir esa naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, de justicia y santidad y verdad. Ese es el carácter de Dios. Entonces, coincidimos en que Dios nos pone el carácter en nosotros, independientemente de nuestra personalidad. Dios ha puesto en nosotros el carácter suyo. Entonces, cuando decimos es que me cuesta tanto ser tolerante con las personas, necesitamos trabajar el carácter de Dios en nosotros. ¿En qué área? Dios lo va a revelar. Tú lo tienes que identificar y en esa área tienes que trabajar, y sí es posible. No es posible ya para una persona que conoce de Jesús decir, es que yo así soy, es que así nací y así me moriré, dice una canción. No es posible. Que lo tienes que trabajar, sí. Que te va a costar, sí. Pero sí es posible, porque el carácter de Dios ya está sobre ti. ¿Ok? Tenemos tiempo de break. Ahorita son las 11:52. 12 hubo por ahí un ajuste porque se le echó apenas leña al fogón. Ok. Perfecto. Ok. 11:52. Tenemos algunos minutos más. Avanzamos. Ahora, la imagen de Dios en nosotros. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Esto significa que tenemos la capacidad de reflejar su carácter, ser portadores de su amor y vivir con integridad. Ahí puedes marcar estas 3 características. Número 1, carácter, amor e integridad. Carácter, portadores de su amor, y si es posible vivir con integridad. A través de Cristo somos renovados en esa imagen. Colosenses 3:10 dice, nuestra identidad está en Cristo y no en lo que hemos sido, sino en lo que Dios nos llama a ser. Esto es bien padre, porque nuestro pasado pudo ser muy tormentoso, muy oscuro, muy feo, el pasado que quieras, pero para Dios no hay imposibles. Entonces Él nos da esa capacidad de ser personas nuevas y crearnos a su imagen. Nuestra identidad, esto está muy, muy emocionante, no está en lo que fuimos, sino en lo que Dios ahora nos llama a ser. Identidad, esa es la nueva identidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dice el número 3, ser transparentes y de una sola cara. Y esto se traduce como la integridad. La integridad. Y la integridad, bueno, pues eso es algo que constantemente tenemos que tener. La integridad no es algo que nos despojamos de ella cuando estamos de vacaciones. La integridad no es algo que nos despojamos de ella cuando nadie nos ve. Al contrario, eso nos hace íntegros. Cuando nadie te ve, ¿qué estás revisando en tu celular, por ejemplo? Cuando nadie te ve, ¿qué estás escuchando? Cuando nadie te ve, ¿qué pensamientos dejas entrar? Cuando nadie te ve, y ahí en tus ajustes de cuentas tal vez tienes la oportunidad de alterar un número, un 0, 2 ceros, nadie te ve, pero sabes que tienes que hacer lo correcto. Eso es integridad, y Dios nos da la capacidad de ser íntegros, ser auténticos y vivir sin máscaras. Dios nos llama a ser sinceros y a vivir sin duplicidad, es decir, una doble vida.
tenemos que ser genuinos, genuinos. Y pues cuando digo tenemos que ser es porque, como dije al principio, cada uno de los que está aquí ha asumido una responsabilidad. Yo agradezco a Dios por esa responsabilidad que adquieres de hacer una diferencia, de ser influencia sobre las personas. En tu grupo Conexión tal vez hay 5 personas, hay 10 personas, pero siempre habrá una necesidad que quizá tú puedes atender. Quizá Dios te dio la oportunidad de vivir una situación complicada, difícil. Ahora es momento de que puedas ayudar a otro y decirle, mira, yo le hice de esta forma, Dios me ayudó, pero seguí estos pasos, esta es la ruta a seguir. Entonces, no tenemos que vivir una doble vida, una agenda oculta. Eso es integridad. Sigue diciendo, en su reino no hay lugar para la hipocresía. Y bueno, vamos a Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando venimos a Jesús, Él nos limpia. Él nos limpia, Él nos sana, Él nos restaura. Pero seguimos teniendo una naturaleza caída. Seguimos teniendo debilidades. Seguimos teniendo pecado en nuestro ser. O sea, no nos convertimos en arcángeles o en ángeles o en serafines. No, pues ojalá fuera así, pero no, seguimos siendo personas, seguimos teniendo debilidades y cada uno sabe cuáles son sus debilidades. Pero es importante reconocer esas debilidades y pedirle a Dios cada día trabajar sobre esas debilidades. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, pero sí permite la tentación conforme a nuestras debilidades. Es decir, si yo batallo mucho con la murmuración, un ejemplo, pues tal vez va a permitir o me va a poner en un lugar donde haya gente que murmure para que yo sea probado. Y cada uno identifica sus debilidades. Entonces, si Dios permite esas situaciones es porque quiere probar de verdad que estamos avanzando en esas debilidades. Por eso dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que han aceptado a Jesús, el corazón ya lo ha limpiado, pero tenemos que mantenernos en ese camino, y eso se llama el proceso de santificación, porque ellos verán a Dios. ¿Ok? Bueno, ¿querías mencionar algo, Javi? No, aquí está si quieres. Bueno, creo que es muy importante. Yo veo que están tomando notas, veo que están subrayando, y les voy a pasar nada más un spoiler. Al finalizar las sesiones se va a aplicar un cuestionario, ¿ok? Donde van a tener que contestar en función de la charla. Pero como ustedes asistieron, les voy a dar la primera pregunta. Ejemplo, ¿ok? Al estar en los grupos Conexión, estás en la etapa B, inciso A, convivir, inciso B, ser mejor, inciso C, hacer estudios, inciso D, hacer la diferencia y ser de bendición. Inciso C, hacer estudios, hacer la diferencia y ser de bendición. ¿Ok? Está bien, esa, pero tacho, no es cierto, todo. Ok, sí, tomen sus notas. Realmente es algo muy sencillo, pero de verdad que esto sirve. Yo creo que la mayoría de aquellos que Dios ha permitido ser líderes de grupo Conexión o apoyo, ya hemos recorrido un caminar con Dios, ¿sí? Ya hay cosas muy elementales, pero siempre es importante. Miren, la palabra de Dios, cada vez que la estudiamos, la leemos, siempre tendrá algo, porque es viva. No es una frase que quedó en el pasado, que funcionó y que bueno, ahora ya no funciona. No, la palabra de Dios siempre va a ser viva. Entonces es importante recordar esto. Quizá algunos están reencontrándose con el servicio a Dios,
con ese primer amor. No sé, hay tantas situaciones, algunos están en ese punto de servir, de darlo todo, pero recuerden esto, si esto es muy importante, estás llamado a hacer la diferencia y ser de bendición a otros. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, ¿tenemos tiempo para un break? Bueno, pues adelante. Que hizo el hermano Tocayo. Y bueno, abarca un poquito más, ¿no? Abarca un poquito más cuando habla acerca de cuidar el testimonio de la iglesia. Bueno, como les decía, no somos una iglesia perfecta. Estamos en ese proceso y tenemos cosas buenas, tenemos cosas por mejorar. Pero mucha gente, a veces que no es de iglesia y que son lamentablemente de otras iglesias, a veces llega con comentarios a nosotros. Es que ahí en esa iglesia dicen que son muy light, un ejemplo, ¿no? Que toleran el pecado. Dicen que, no sé, muchos argumentos, que ni es iglesia. Digo porque yo he escuchado rumores de la misma iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando habla de cuidar el testimonio, ¿a qué personas prestamos nuestros oídos para esa crítica o esa murmuración? Porque esto es muy importante. A veces prestamos nuestros oídos, a veces escuchamos y, como les decía hace rato, a veces fomentamos que eso en lugar de que pare, crezca. Hay personas que a veces por no saber, pues hablan cuestiones que no les parecen por gusto personal de la iglesia. Incluso personas que han estado en la iglesia y que por alguna razón ya no siguen y se van hablando mal de la iglesia, pero no es por otra cosa, sino porque en su corazón hubo ahí algo que no les pareció. No les pareció que no pusieron el canto que ellos querían, no les pareció que no se hicieron las cosas, no les pareció que pusimos adornos el 16 de septiembre y eso, ¿dónde está en la Biblia, no? Argumentos de ese tipo. Trajeron un mariachi el año pasado y eso como que no es de Dios, ¿dónde está en la Biblia? Y cosas así que no embonan con sus pensamientos, y a veces eso es cuando las personas se van hablando de la iglesia y llega a nosotros un rumor así. Entonces es cuidar eso también, de decir, a ver, haz de cuenta que Vida Tlacomulco es tu familia. ¿Tu familia es perfecta? No lo es. Todas las familias tienen diferentes características. Algunos son muy unidos, algunos son más separados, algunos son fiesteros, ¿sí? Algunas familias son fiesteras, algunos son muéganos, para todos los lugares van todos, algunos no son perfectas, pero es nuestra familia. Y antes de emitir un juicio o de hacer una crítica más destructiva, a veces tenemos que parar y decir, bueno, tienes razón en tu punto de vista, quizá no lo comparto, te animo a que conozcas antes de emitir un juicio, conoce, te invito a la iglesia, ven, date cuenta que no es así. Eso puede ser pero efectivamente no somos una iglesia perfecta. A veces también en redes sociales se da mucho esto, ¿no? A veces entre nosotros mismos. Yo he visto que integrantes de otras iglesias, entre ellos a veces están criticando, por ejemplo, el grupo de alabanza. Es que este domingo no ensayaron. Y alguien de la misma iglesia dice, sí, les faltó esto y esto. Y eso no es un buen testimonio. En lugar de sumar, pues la misma iglesia está siendo lastimada, lacerada. El mismo cuerpo, como que no es correcto. Es como nosotros, ¿no? O sea, no de repente nos pellizcamos nomás porque sí. A veces sí, sin querer nos rasguñamos, nos lastimamos. Pero a veces en redes sociales pasa eso también. Entonces tenemos que ser cuidadosos. O de alguien externo que ya hizo un mal comentario sobre la iglesia. Y si nosotros nos sumamos, a veces es bueno parar o decir, mira, te invito, te animo a que investigues, a que vengas, te des cuenta que no son las cosas como tú lo percibiste. Eso también se refiere a cuidar el testimonio de la iglesia entre nosotros y entre otras personas. Pero repito, no somos una iglesia perfecta, tenemos errores, no somos los pastores perfectos, no somos los líderes perfectos, estamos en ese proceso de cambio. ¿Ok? Bueno, quise hacer este paréntesis para nutrir más un poquito mi respuesta a su pregunta, hermano Tocayo. ¿Ok? Bueno, seguimos.
Nos quedamos en el punto 2. Soltar el pasado y abrazar la sana doctrina. Soltar el pasado y abrazar la sana doctrina. Soltar el pasado. Saben que mucho peso que podemos traer sobre nuestros hombros a veces, y hablo como personas cristianas, puede ser sobre nuestro pasado. A veces nuestro pasado no nos deja avanzar. Tal vez te equivocaste, y voy a ser más claro, no sé, te equivocaste en tu matrimonio, tal vez experimentaste un aborto en tu matrimonio, tal vez experimentaste una ruptura en tu matrimonio, tal vez experimentaste un abuso físico hacia tu esposo o hacia tu esposa, hacia tus hijos, un abuso sexual. Hay veces que situaciones del pasado las traemos ahí cargando. Y es tiempo de soltarlo, porque esa situación se convierte, como dice aquí, en un lastre, nos pesa, y el enemigo, mira, está presto, ¿sí? Para llegar a nuestros oídos y decirte, ¿cómo? ¿Ahora vas a ser líder? ¿Ahora vas a ser apoyo? ¿No te acuerdas de hace 2 años lo que pasó, lo que viviste, lo que hiciste, lo que por tu culpa sufrió tal persona? Son situaciones que, si bien fueron ciertas, tenemos que soltar, porque es parte del pasado, y el pasado ni Dios se acuerda. Claro está, pues se viven las consecuencias. Y bueno, pues este es otro tema que tiene que ver con la sanidad del alma y de las emociones. Pero dice aquí, a veces llevamos heridas, prejuicios y doctrinas erróneas que nos alejan de la verdad de Cristo. Es esencial soltar esos lastres para poder abrazar la nueva vida que Dios nos ofrece. Sabes, en tu casa, cuando vas a estrenar, no sé, una sala, díganme, es necesario sacar la sala vieja, ¿no? O sea, si vas a estrenar una camisa, bueno, tal vez es necesario que te deshagas de una que ya está viejita, rota, para el nuevo espacio. Lo mismo pasa en nuestra vida. Lo mismo pasa en nuestra vida. Para que Dios ponga pensamientos nuevos en nuestra vida, es necesario despojarnos de los pensamientos antiguos, de las antiguas cosas. Filipenses 3, 13 y 14 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Ok? Entonces es necesario soltar el pasado. Puedes hacer una reflexión ahorita de 1 minuto, de unos 50 segundos, ahí tú solo. Puedes hacer esta reflexión. ¿Qué cosas tengo que soltar? Si puedes anotarlo, anótalo ahí en la parte de atrás, o anótalo ahí, haz casita para que no te vean, para que no te copien. ¿Qué cosas tengo que soltar de mi pasado? ¿Mi carácter? ¿Mis deudas? ¿Un matrimonio tormentoso que viví hace 5 años cuando no conocía de Dios, o ya lo conocía y fui abusivo con mis hijos, fui abusivo con mi esposa, con mi esposo, fui tóxico, fui tóxica? ¿Qué es lo que tienes que soltar? Ese dolor que alguien en una iglesia anterior te lastimó, hirió, en un trabajo, alguien, como lo veíamos ayer con los chicos, alguien te exhibió, alguien puso sobre ti un título que no esperabas y que lastimó tu corazón. Tal vez viviste eso con una autoridad inmediata hace tiempo, con tus propios padres, de tu mismo esposo o de tu esposa. Todavía te acuerdas ese día y la hora y la fecha en que tu esposo te dijo eso que hirió tu corazón, o tu esposa hirió tu corazón, lastimó hasta lo más profundo, y ahí lo traes. Es necesario soltarlo hoy, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Filipenses, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Ahora, no es algo fácil, es necesario perdonar. Y el perdón duele. Yo les comentaba una vez, ¿cuántos de aquí piensan que perdonar es fácil? Perdón, ¿que perdonar es difícil? No es difícil. ¿Cómo no es difícil? Es imposible. Solo con el poder y la autoridad de Dios se puede perdonar. Porque a veces hemos vivido situaciones donde dices, perdonar esa herida, esa situación, si yo lo vi, yo lo escuché, no es fácil, no es difícil, es imposible. Pero para ser a imagen de Dios, Él nos da esa capacidad.
tenemos su carácter. Recuerda siempre eso, que tenemos esa capacidad y ese carácter a través de su Espíritu Santo. Número 2 dice la sana doctrina. La sana doctrina es aquella que edifica, corrige y lleva a la verdad de Cristo. ¿Okay? Ahí igual puedes subrayar esas tres palabras. Edifica, corrige y nos lleva a la verdad. Entonces, ¿qué es la doctrina? Bueno, pues es la enseñanza que cada iglesia local tiene y que algunas son muy universales. Hay doctrinas pues muy generales, ¿no? Por ejemplo, la iglesia cristiana, hay enseñanzas que no se mueven. O sea, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la salvación. Creemos en el cielo y en el infierno. En eso creemos. Y la mayoría de las iglesias cristianas aquí, en Atlacomulco o en otros lugares, las iglesias sanas, saludables, creen en eso. Si creen en eso, bueno, vamos por buen camino. Tenemos cosas en común. Pero la sana doctrina es eso. Como dice Timoteo, siempre nos va a confrontar. Dice, es esencial. ¿Alguien puede leer 2 de Timoteo 4:3? Sí, dice, llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y esos tiempos no están ya muy lejanos, ya los estamos viviendo. Si ustedes echan una vuelta al YouTube y le das buscar enseñanza sobre la segunda venida de Cristo, ¿no? Te va a aparecer, pero bastante información, bastante. Y alguna va a congeniar con lo que tú has aprendido, pero hay mucha que no, o sea, ideas bien disparatadas. Por eso es importante que nosotros, la iglesia ofrece también el discipulado. Ahí en el discipulado enseñamos lo que son las bases, las raíces de lo que creemos. No tenemos una enseñanza demasiado profunda, pero sí lo esencial, la Biblia como nuestra base sólida, el Espíritu Santo. Todo lo que hacemos los domingos tiene que estar sustentado por la presencia del Espíritu Santo aquí, si no solamente es un show. La presencia del Espíritu Santo. La Biblia tiene que ser nuestra base principal. Si no es la Biblia, si es la psicología, si es el humanismo, si es el materialismo, si son mis ideas, algo no está bien. La Biblia tiene que ser nuestra ley. Sobre eso nos regimos, es nuestra base, nuestro sólido sustente. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en los dones, creemos en la generosidad, creemos en un montón de cosas que están establecidas en la Biblia. Por eso es importante que tú tomes tiempo para adentrarte en el discipulado, que tomes el discipulado y sepas de qué se trata, para que a ti Dios te pueda dar esa revelación y puedas cotejar lo que estás aprendiendo con lo que estás viendo aquí en la iglesia. Es importante. Entonces, 2 de Timoteo nos dice eso, que es importante. Y algunas personas, miren, algunos son muy inquietos y se adentran, se compran su Biblia Thompson o su Biblia Swindoll de estudio y se dan a la tarea de buscar y los mapas y eso está excelente. Pero hay quienes deciden, pues yo nomás voy el domingo a recibir la palabra. Pero sabes, no es suficiente. Es como si nomás comieras un día para toda la semana. Pues 1 kilo de barbacoa el domingo, pues hasta el lunes quizá, porque cae pesada, pero ya el martes, mira, vas a tener hambre otra vez. Entonces de eso se trata la palabra de Dios. La transparencia, dice, reflexiona sobre los prejuicios y malas experiencias que puedas tener y renuncia a ellos para permitir que la palabra de Dios te transforme. ¿Alguien aquí vivió una mala experiencia específicamente en una iglesia local? No levantes tu mano, pero puedes reflexionar sobre ello. Reflexiona. ¿Viviste una mala experiencia en alguna iglesia local? Tal vez yo por ejemplo me puedo remontar a mi infancia, ahí en la escuelita dominical, que en algún momento viví una mala experiencia, ¿no? Pero bueno, pues hoy lo he sanado, lo he entregado a Dios, pero tal vez tú viviste una mala experiencia. Que pudieron encontrarse con Jesús, que pudieron ser libres. Entonces el Espíritu Santo trabajó de una manera muy padre
Y Dios lo quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, te sugiero que podamos tener un tiempo de oración y de reflexión y también de renuncia. Y vamos a mencionar algunas cosas y vamos a renunciar también a algunas cosas. Me gustaría si alguien quiere ponerse de pie, si alguien quiere a lo mejor alejarse un poquito, tenemos espacio, digo para que no escuchen tu oración. Y si quieres estar ahí en tu lugar está bien. Vamos a hacer una oración para pedir libertad en Cristo. Aquí en nuestras hojitas dice que hagamos una oración renunciando a todo prejuicio. Tal vez tú fuiste víctima de un prejuicio. Tal vez tú fuiste un portador de prejuicios. Ayer hablábamos acerca de la apariencia. Cómo es que Samuel tenía la indicación de ungir a un rey, un hijo de Isaí. Y cuando vio a los hijos de Isaí, él se dejó llevar por la apariencia. Al que vio, al más alto, al más fuerte, al de cabello más bonito, dijo, seguramente este es. Y Dios le dijo, no juzgues por la apariencia, porque el hombre ve la apariencia, sin embargo Dios mira el corazón. Y desde ahí David sufrió un rechazo porque pues el papá mostró a todos a sus hijos, aquí están estos mis hijos, a ver cuál va a ser el rey. Y Samuel dijo, no, ninguno de estos, ¿no tendrás otro por ahí? Y se acordó, sí está el más pequeño, ese que alimenta las ovejas. Era David. Y a todo ese tipo de prejuicios tenemos que renunciar. Entonces vamos a tomar un tiempo para orar. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy renunciamos a todo prejuicio sobre nuestra vida. Tal vez alguien puso un juicio, tal vez alguien nos juzgó por nuestra apariencia, nos etiquetó, nos hirió, nos lastimó, sin darse cuenta realmente cómo somos. Solo por nuestra apariencia emitió un juicio. Hoy renuncio a esa herida, a ese comentario, a esa plática, a esa sentencia, a ese título que me dieron en algún momento a alguien en autoridad, Señor, y que me ha lastimado el corazón. Hoy quiero ser libre. Hoy renuncio a toda palabra que viene del enemigo y que utilizó a una persona. Y que tal vez a raíz de eso yo he guardado rencor hacia esa persona. Pero no es la persona en sí, sino el espíritu que hay detrás de esa persona. Tu palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, nuestra lucha no es con personas, sino sobre lo que hay detrás de esa persona. La influencia negativa que hay detrás de una persona que puede ser alguien muy cercano y que en algún momento nos hirió y nos lastimó. Hoy renuncio, en el nombre de Jesús, renuncio a todo prejuicio. Renuncio a toda falsa enseñanza. Renuncio a toda herida del pasado. Tal vez en mi infancia alguien lastimó mi integridad. Alguien me lastimó en mis emociones. Alguien lastimó mi corazón y he cargado con eso. Hoy, Señor, quiero presentarme ante ti como una persona nueva, como lo veíamos al inicio. Tu carácter está en nosotros. Debemos ser portadores de ese carácter, de esa esencia, Dios. Tenemos que ir por la calle alumbrando en la oscuridad. Tenemos que ir por la calle, por la sociedad. Tenemos que ir en nuestro trabajo, a donde quiera que nos paremos. Tenemos que hacer la diferencia, ser la sal en medio de un mundo insípido. Darle sabor, el sabor que solo Jesús puede dar a este mundo, a esos conocidos que tenemos que quizá están pasando por situaciones tormentosas, difíciles, duras. Y nosotros somos portadores de buenas noticias. Ayúdanos a dar ese siguiente paso porque queremos hacer la diferencia.
Renunciamos a toda doctrina falsa. Renunciamos a todo lo que haya dañado nuestra identidad en ti. Tal vez alguien en nuestra infancia dañó nuestra identidad. En nuestra adolescencia, en nuestra juventud, tal vez al llegar al matrimonio llegamos con una expectativa muy alta y resulta que no era así. Y de ahí nos hemos sentido defraudados, nos sentimos lastimados, nos sentimos incompletos. Señor, por favor, sánanos. Queremos ser completos en ti, Dios. Yo pongo en tus manos la vida de todos los hombres aquí, Señor, la mayoría casados, Dios, porque muchas veces no hemos sido cuidadosos. Tú nos llamaste a amar, honrar, respetar, cuidar, proteger a la persona que nos diste por esposa. Y muchas veces hemos dejado de lado esa responsabilidad. Le hemos dado más importancia al trabajo, al qué dirán, a los amigos, a la familia incluso. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Tú conoces aquí el corazón de cada persona, Dios. Conoces el corazón de Javier, de Miguel, de David, de Carlos, de José Carlos y mi corazón. Tu palabra dice que nos miras el corazón. Y si en algún momento hemos lastimado, herido, hoy, Señor, queremos renunciar a eso. Queremos arrepentirnos, Señor, y queremos decirte, hoy es un buen día para empezar de nuevo. Y también danos esa sabiduría para restituir la confianza. Tal vez hubo algo que hizo que mermara la confianza de mi esposa. Hoy en el nombre de Jesús, no en mis fuerzas, en el nombre de Jesús, quiero ser una persona confiable. Quiero ser un esposo confiable en el nombre de Jesús. Y también te pido por las mujeres que están aquí. Señor, tú les has dado un papel de ayuda idónea, de respeto, de honra. Te pido, Dios, que trabajes en cada una de ellas. Y las conoces. Por la vida de Caro, de nuestra hermana Orte, de nuestra hermana Adriana, de nuestra hermana Claudia, Señor, en el nombre de Jesús. Si hubo algo que lastimó, o si ellas en algún momento hicieron algo que lastimó el corazón de su esposo, el corazón de sus hijos, el corazón de alguien, Dios, Padre, tú eres experto en perdonar. Perdona y restaura. Sana el corazón, Dios. Queremos presentarnos delante de ti. Nuestra mejor versión no es la versión de hace 10 años. Nuestra mejor versión puede ser hoy. Hoy puede iniciar la mejor versión de estos hermosos matrimonios, Dios. Porque tenemos sobre nuestros hombros esa responsabilidad de hacer la diferencia. Y fuimos llamados, Señor, para bendecir a otros a través del grupo Conexión. Pero no queremos ir a las naciones antes, sin ocuparnos de nuestra casa primero. En el nombre de Jesús hoy bendigo los matrimonios y también bendigo a sus hijos. Que los hijos de ellos puedan ver en casa un lugar seguro. Si alguno de sus hijos, de los que están aquí, están pasando por una etapa difícil, alguna etapa complicada, alguna etapa de crisis, en el nombre de Jesús, pedimos que sean restauradas las relaciones entre padre e hijos, entre madre e hijo, Señor. Que así sea, porque es lo que tú buscas y es lo que el enemigo está buscando destruir. Somos el primer blanco, destruir matrimonios, destruir familias, para que los hijos salgan en busca de llenar esos vacíos que en casa no hay. Yo te pido, Señor, que tú traigas nuevamente el corazón de los hijos a los padres, como dice tu palabra. Hoy bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, de los matrimonios y que tienen ya hijos, Dios. En el nombre de Jesús, restaura el corazón de amor de padres hacia hijos. Señor, también pedimos por una identidad en ti, Señor. Queremos tener esa identidad. La queremos tener muy clara, muy perfecta, muy presente, ahí que esté resonando en nuestra vida cada día. Que somos hechura tuya, somos hijos tuyos, somos tu creación, somos tu obra maestra, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy te pido que cada día podamos despertar con esa identidad. Y también te pido, Señor, por nuestra amada iglesia.
no es la iglesia perfecta. Vida Tlacomulco, tú la estableciste, tú pagaste el precio, no fue la idea de una persona, no fue la idea de una familia. Es una iglesia comprada por sangre. Tú pagaste el precio, a ti te pertenece. Nos has puesto a nosotros solamente como administradores en algún área, algunos con mayor responsabilidad, algunos con menor responsabilidad, pero todos somos colaboradores de un cuerpo donde tú eres la cabeza. Vida Tlacomulco hoy se consagra para ti, hoy es entregada para ti. Tenemos muchas cosas por mejorar, pero hoy que cada persona aquí presente y aquellos que estarán mirando ese video puedan tener esa identidad de que Vida Tlacomulco es mi casa, es mi familia y voy a trabajar por ella, porque es una representante tuya aquí en la tierra. Voy a defender mi iglesia, voy a defender sus intereses, voy a cuidar su testimonio, cuidaré mis oídos, cuidaré mi testimonio, honraré a mis líderes, a mi líder inmediato, a mis pastores. Los voy a honrar. Hoy me comprometo a eso, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y juntos decimos, amén. Da un fuerte aplauso. Bueno, pues tenemos todavía un par de minutitos. Me gustaría... Gracias, José Carlos, gracias. Me gustaría dar tiempo. Si hay alguna duda, un comentario... alguna pregunta, bueno, estas capacitaciones nos van a servir mucho porque ustedes han de enfrentar situaciones en su grupo. Tal vez en el grupo Conexión llegue de repente alguna situación complicada. Bueno, que ustedes sepan qué primer paso dar. Este primer paso, y no necesariamente se tiene que canalizar hasta Javier o Azucena o hasta nosotros, que estamos en la mejor disposición, pero la idea es que ustedes sean capaces de, como decía el discipulado de hace muchos años, de alimentarse a sí mismos con la palabra de Dios y alimentar a otros. Entonces, ¿algún comentario, duda? Adelante. O de lo que vimos hasta ahorita, algo que quieran agregar, enriquecer, comentar. Y si no, bueno, pues creo que vamos con la lectura del libro, ¿no? Ahí vamos, creo que todos encarrerados, está pues buenísimo. Y bueno, pues otra vez gracias por su atención. Le dejo el micrófono a nuestro líder.